Queridos estudiantes de segundo medio, bienvenidos a esta segunda fase donde hemos preparado algunas clases para avanzar con los contenidos y no quedarnos atrás. Así que reitero, ¿cierto?, mi agrado de que estemos conectados, de que ustedes se puedan, ¿cierto?, adherir a esta fase número 2 que comienza esta semana 3 de agosto. Bueno, para iniciarnos, nosotros estamos en la unidad número 2, propiedades coligativas. Ya hemos avanzado en unos conceptos de propiedades coligativas, por si no lo recuerdan. Tenemos el concepto de propiedades coligativas, diciendo que son las propiedades del solvente que cambian cuando yo le disuelvo algo en ese solvente, ¿ya? Eso tiene que ver con las propiedades coligativas. Por lo tanto, para trabajar necesito un cuaderno, un lápiz y el libro y el texto de tu libro de química, porque con ese, ¿cierto?, va a ser nuestra base y siempre vamos a estar avanzando en él, ¿ya? Así que ánimo, bienvenidos de nuevo a esta segunda parte. Comencemos. Abre tu libro en la página 84. En esa página 84, ¿cierto?, nos plantean que las propiedades coligativas, que ya nosotros sabemos que tienen que ver con las propiedades del solvente y que se alteran cuando le disuelvo algo, dependen única y exclusivamente de la presión de vapor. En las clases anteriores dijimos que la presión de vapor era la fuerza necesaria para que las moléculas del estado líquido pasen al estado gaseoso, ¿ya? Y en esta ocasión, ¿cierto?, queremos trabajar con la osmosis y la presión osmótica, que son las últimas propiedades coligativas. Si tú recuerdas, tenemos el aumento de la temperatura de ebullición, que se llama ebulloscopía, la disminución de la temperatura cuando algo se congela, que se llama crioscopía. Tenemos la presión de vapor, ¿cierto?, como la evaporización o la capacidad de evaporarse que tienen algunos líquidos, ¿cierto? Y por último está la presión osmótica, que es la que vamos a ver hoy día. Por lo tanto, el objetivo, ya te lo adelanté, de la clase de hoy día es comprender el concepto de osmosis y presión osmótica. Este concepto, aunque es químico, tiene mucho componente también biológico, por lo tanto podríamos hablar de una mezcla entre biología y química, y por lo tanto la osmosis y la presión osmótica es muy importante en los seres vivos y en las células. Por lo tanto, se relaciona obviamente con un concepto más bien bioquímico. Si quieres saber un poco más de esto, te invito a visitar un video. Te dejo el link para que lo busques en algún minuto, por si quieres, ¿cierto?, profundizar. Ya, vamos. En la misma página 84 del libro, hay una pequeña actividad que dice: me preparo para aprender. ¿Lo ubicaste? Ya te ubicaste ahí donde estamos, ¿cierto? Página 84 del libro. En ese me preparo para aprender, la idea es que podamos inferir o explorar lo que nosotros más o menos deberíamos aprender en esta clase, que tiene que ver con la osmosis y la presión osmótica. Y dice, 1, voy a leer. Se tomaron 2 bolsas de papel celofán y se llenaron hasta la mitad. La primera con agua destilada y la segunda con una disolución saturada de glucosa, o sea, agua con azúcar. En el solución A y B, que dice antes. Ambas bolsas se cerraron herméticamente y fueron sumergidas en recipientes con agua destilada. Al cabo de unas horas se revisaron las bolsas y se pudo observar que mientras la que contenía agua destilada se mantenía igual que al principio, la segunda bolsa había aumentado su volumen. A partir de esto, respondan en pareja. O sea, ustedes y yo. Esa es la pareja, ustedes y yo. Ya, miren el dibujo. Antes, después. Es evidente que en el después, la letra B, la bolsa de papel celofán con agua, con azúcar o glucosa, ¿cierto?, se inflamó, se hinchó, aumentó de volumen. La pregunta A dice: expliquen por qué se produjo lo observado en el experimento. ¿Qué deberíamos decir? Más encima, miren el nivel del vaso que tiene agua. ¿Qué le pasó al nivel del agua? Descendió. Y por lo tanto, ¿a dónde se fue esa agua? ¿Cierto? Al interior de la bolsa de papel celofán. Porque inclusive, miren el tubo
que la solución verde subió, ascendió a través del tubo. Por lo tanto, expliquen por qué se produjo lo observado en el experimento, porque el agua entró al papel celofán y eso hizo que aumentara de volumen. Ya. B. ¿La concentración de la solución B será la misma que al inicio del experimento? ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Qué es lo que entró al papel celofán? ¿Entró el azúcar o entró el agua? Entró el agua. Y si entra el agua, ¿qué le va a hacer el agua a la glucosa? La va a disolver, ¿cierto? Ya, por lo tanto, ¿qué le va a pasar a la concentración? ¿Va a ser más dulce o va a ser menos dulce? Si le estoy agregando agua, va a ser menos dulce. Por lo tanto, entonces, ¿qué le pasó a la concentración de la solución B? Disminuye porque entró agua. Si entonces estás entendiendo esta pequeña actividad experimental, entonces ya estoy observando que la osmosis tiene que ver con, ¿cierto?, la entrada de agua. Y eso es lo que nos explican en el dibujo superior en la página 85. Mira la página 85. Hay un dibujo donde hay dos recipientes, uno morado y uno verde, o azul y verde, y ahí te están mostrando que entre medio hay una membrana o una membrana, una separación, que una membrana semipermeable. ¿Qué significa que una membrana sea semipermeable? Que deja pasar algunas sustancias y otras las retiene. ¿Es lo mismo que se habla en biología con la membrana celular? Sí, es lo mismo. Por lo tanto, la membrana celular es una membrana semipermeable, selectiva, igual a lo que está ocurriendo aquí. Ahora, ¿quién se movió o quién atravesó la membrana? ¿El soluto o el solvente? Si tú miras las flechas y miras, ¿cierto?, las esferas verdes es el solvente. Por lo tanto, lo que se mueve de un lugar a otro es el agua. Entonces, la osmosis debería decir o deberíamos definir como el movimiento neto o total del disolvente hacia la disolución que tiene la concentración más alta de soluto. Y eso ocurre, ¿cierto?, por la diferencia de las presiones de vapor en ambas disoluciones. O sea, lo que vimos recién en la actividad con el papel celofán, había agua y azúcar. Ahora había agua destilada. ¿Dónde está más concentrada la solución? Adentro, en agua con azúcar. Entonces, ¿qué hizo el agua? Entró. Y entró por un fenómeno de osmosis. ¿Y por qué entró? Entró, obviamente, por una diferencia de presión de vapor y, por lo tanto, equiparar un poco las presiones. ¿Ya? Y ahí nos queda claro más o menos qué es la osmosis. Para calcular el efecto de ese movimiento del agua a través de la membrana, vamos a utilizar una fórmula o expresión matemática. Y en el libro, en la página 85, hay un ejercicio que está desarrollado. Entonces, cosa de que tú mires y copies, o mejor dicho, sigas las instrucciones de lo que te dice la fórmula. Si tú miras la fórmula, los cuadritos que están arriba, los rectángulos, dice pi. Pi es esa letra griega, ¿cierto?, que significa presión osmótica. Es igual a R, que es la constante de la ley de los gases, y tiene un valor fijo de 0,082 atmósfera por litro dividido en mol Kelvin. Eso está ahí escrito, no estoy inventando nada, es cosa que lo leas. Después C es la concentración molar. ¿Te acuerdas que el año pasado calculamos los moles? Cierto. Si ahora esos moles yo los divido por el volumen de disolución, entonces tengo la concentración molar. ¿Ya? Y lo multiplico por la temperatura, que obligadamente tiene que ser en Kelvin. ¿Te acuerdas también que el año pasado hicimos transformaciones de Kelvin a grados Celsius, de Celsius a Fahrenheit y de Kelvin a Fahrenheit? Bueno, es para poderlos ocupar ahora. Esta ecuación propuesta por Van Hoff es la expresión matemática de una ley que relaciona la presión osmótica de una disolución con la concentración. Y viene el ejercicio. ¿Cómo podemos calcular la presión osmótica de una disolución que contiene un soluto no electrolito con una concentración de 0,30 moles partido por litro
y que se encuentra a una temperatura de 25 grados Celsius. Si leo el problema, lo primero que debes buscar son los datos. Entonces, los datos que nos ofrece este ejercicio dice, ¿cuál es la concentración? Molar, 0,30 mol por litro. Esa es la concentración molar. ¿Cuánto vale R? 0,082. Siempre vale lo mismo. Y si está a 25 grados centígrados, ¿cómo lo pasaba a Kelvin? Tenía que sumarle 273,15. O sea, 273,15 más 25 me va a dar 298,15. Esos datos los llevo a la fórmula. Entonces me dice pi, que es la presión osmótica, es igual a R. ¿Cuánto vale R? 0,082 por 0,30 la concentración por 298,15 Kelvin. Si tú miras las unidades, se cancela todo y como estamos hablando de presión, la unidad que nos queda es atmósfera, 7,33 atmósferas. Por lo tanto, la presión osmótica de la disolución es 7,33 atmósferas. Esa es la estrategia y la forma de resolver este ejercicio. ¿Ya? ¿Te animas a hacer? Te dejo este desafío. Un ejercicio similar al anterior. El otro era un modelo, pero yo necesito que tú seas independiente y que a partir de ese modelo trates de resolver, ¿cierto?, el ejercicio que te planteo ahora. Te puse ahí paso 1, paso 2, paso 3 para que te puedas ordenar mentalmente y puedas resolver. Inténtalo. Si tienes algún problema, me llamas, perdón, me escribes, me mandas un correo y podemos hacer una retroalimentación y ayudarte con la parte matemática. Pero yo creo que no vas a tener ningún problema. Si eres muy observador, no vas a tener ningún problema. Así que anímate. ¿Ya? Avancemos en el libro. Vamos a la página 86. En la página 86 nos hablan ahora ya de presión osmótica. A ver, para que te recuerdes. Hablamos de osmosis, que es el proceso de proceso que realizan las moléculas de agua cuando atraviesan una membrana semipermeable de una zona de poca concentración a una zona de mucha concentración. Ya, esa es la osmosis. Pero ahora, la presión osmótica es la fuerza que ejercen las moléculas para poder pasar. ¿Ya? Supongamos que esto es como la entrada a una tienda, un mall que está liquidando y afuera hay mucha gente que quiere entrar. Por mucho que haya gente afuera, no van a poder pasar todas al mismo tiempo por la puerta. Por lo tanto, todas van a hacer presión y las que van a ir pasando van a ser, ¿cierto?, las primeras 5, las primeras 10, pero en orden. Pero mientras tanto, todo el mundo empuja para poder entrar. Esa es la presión a la que se refiere este ejemplo. Entonces, si analizamos los tubos que están en U, en el lado A hay una solución que está en amarillo que se llama cloruro de potasio, hay una membrana semipermeable, y al otro lado hay cloruro de sodio que es la sal. Si tú te fijas, están al mismo nivel. Si tú cuentas las esferas amarillas y las esferas rojas, te vas a dar cuenta que no es la misma concentración, pero son tan parecidas porque ambos son sustancias iónicas, ambos son sales más o menos parecidas, por lo tanto la presión en ambas es similar, casi iguales. Mira en el lado B. En el lado B tenemos la sal también, pero al lado hay glucosa. Y ya tenemos una diferencia porque la glucosa es un compuesto poco soluble, o mejor dicho, menos soluble que la sal. Por lo tanto, ahí ya se produce una diferencia de concentración. Ahora, ¿cuál de los dos estaría más concentrado? ¿La glucosa o el cloruro de sodio? La sal. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer el agua que está en la glucosa? Va a entrar donde está la sal para poder equilibrar, ¿cierto?, la concentración, la presión, etc. Y al empujar va a producir esa diferencia. Y la diferencia entre los niveles es lo que nosotros llamamos presión osmótica. Entonces, ¿qué deberíamos entender de presión osmótica? Es la diferencia de presión que se produce entre las dos soluciones cuando el agua atraviesa la membrana semipermeable de una solución menos concentrada a otra más concentrada. ¿Ya?
que son conceptos a lo mejor un poco abstractos, que es difícil imaginarse lo que estamos pensando o lo que estamos tratando de aprender. Pero es fácil como lo que yo te puedo mencionar ahora. Por ejemplo, po- podríamos explicar cómo entra el agua a una planta a través de la raíz, a través de este proceso de osmosis. Por supuesto que sí, po. ¿Cómo entra el agua a la raíz si hay una membrana que son las membranas celulares de las células de la raíz de la planta? ¿Cómo entra? Entra por osmosis. Tiene que atravesar las paredes de la célula y como adentro hay más concentración de la que hay afuera en la tierra, entonces el agua entra para poder equilibrar, ¿cierto? O disminuir la concentración de la solución que hay adentro. ¿Se fijan? Entonces, no es que las raíces reconozcan el agua y le abran la puerta para que pasen, no, al contrario, es un proceso bioquímico, ¿ya? Y en todas las células pasa exactamente lo mismo. ¿Estamos? Como matemáticamente yo puedo calcular la presión osmótica, este señor Van Hoff también propuso una idea de considerar el factor o el índice de Van Hoff. Y el índice de Van Hoff, lo único que te propone es que tú tienes que tener claro de que aquellas sustancias que se disuelven muy completamente en el agua, es decir, que se disuelven mucho, por ejemplo, en iones, no tanto en moléculas, sino que más bien en iones, ¿cierto? La disolución es tan perfecta que prácticamente la concentración de uno y el otro son exactamente iguales. Y en el ejemplo de la página 87-88 que está ahí, tenemos un recipiente A que tiene cierto glucosa disuelta en agua, un recipiente B que tiene sal disuelta en agua, y después tenemos un recipiente C donde la misma sal está disuelta, pero ahora ya no está como una sustancia química completa, sino que ahora está disociado, está disuelto. Y al estar 100% disuelto, entonces yo voy a tener el doble de concentración de, ¿cierto?, las sustancias que están ahí. A ese factor el que se refiere Van Hoff, que hay que tomar en cuenta. Entonces, en general, a partir de esto y como una medida del grado de disociación de los electrolitos, surge el factor de Van Hoff. Este factor expresa la relación existente entre el valor real y el calculado de una propiedad coligativa, considerando que la sustancia es un no electrolito, es decir, que su grado de disociación es cero. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo lo que está diciendo Van Hoff es que no hay que olvidar que aquellas sustancias iónicas, aquellas sustancias que tienen enlaces iónicos, a diferencia de los enlaces de las sustancias de enlaces covalentes, su concentración es mayor. Y eso hace, ¿cierto?, que el flujo de agua de una solución a otra sea o más rápido o más lento o se produzca, ¿cierto?, un equilibrio. ¿Ya? Solamente. Entonces, para no enredarlos más y para no confundirlos, porque esto en realidad es bien denso y quiero irme de a poco para que lo logren comprender. En síntesis, necesito que de la clase de hoy día se queden con el concepto de osmosis, que es el paso de agua a través de una membrana semipermeable de una solución menos concentrada a una más concentrada. Entender que la osmosis y la difusión son parecidas, con la única diferencia que la difusión no tiene una membrana. Entonces, por ejemplo, tengo un vaso con agua, le agrego una gota de tinta azul y por difusión esa tinta azul o esa sustancia de la partícula de tinta se van a esparcir lentamente a todo el vaso, pero no están atravesando una membrana, simplemente se están esparciendo en el agua. Eso es difundir. En cambio, la osmosis es ese mismo proceso, pero a través de una membrana. Entonces, la presión osmótica, ¿cierto?, que es resultado de la osmosis, se puede calcular a través de la fórmula de Van Hoff, ¿cierto? Y también se puede definir, obviamente, como la presión, la fuerza que ejerce el agua para poder atravesar. La otra idea que necesito que entiendan es que la interpretación de la ecuación de Van Hoff nos permite, ¿cierto?, hacer un análisis de
la fuerza o de la presión que se está ejerciendo en diferentes sustancias o soluciones según la concentración. Eso es importante. Y por último, entender que la ecuación de Van Hoff y el índice de Van Hoff afecta las propiedades coligativas cuando yo estoy trabajando en sustancias que son muy iónicas o sustancias que son muy covalentes como la glucosa o como la sal. ¿Ya? Entonces, si tú empiezas a pensar en lo que yo estoy diciendo, hablando del azúcar y de la sal, entonces la pregunta es, ¿el consumo de exceso de sal provocará algún problema en nuestro organismo? Piénsalo a través de la osmosis, de lo que estamos conversando, presión osmótica. ¿El exceso de consumo de azúcar provocará algún fenómeno, alguna alteración, algún síndrome, alguna enfermedad en nuestro organismo? Ya, para allá vamos, ¿cierto? Y en eso es lo que quiero que entiendas. Y necesito un pequeño ticket de salida. Les puse un dibujo. Por favor, el dibujo es para que lo interpreten e infieran de acuerdo a lo que conversamos, a la osmosis, a la presión osmótica. Observa el dibujo y responde. ¿Qué crees tú que le ocurrió al huevo que la profesora sostiene en su mano? Explica. Mira, se supone que es el mismo huevo, pero después de un proceso de someterlo a algo, aumentó así de tamaño. ¿A qué se deberá? ¿Qué crees tú que es? Por favor, siempre a la luz de lo que conversamos hoy día, de la osmosis, de la presión osmótica. ¿Ya? Entonces, mira bien el dibujo, redacta una buena explicación, me la sacas la foto, me la envías al correo. Mi correo sigue siendo el mismo, sergiogarrido@cmch.maristas.cl. ¿Ya? Y yo responderé lo más rápido que pueda. Sin más que agradecerles, ¿cierto? Su incorporación en esta fase 2. No se queden atrás. Sigan mandando las tareas de las que están atrasadas, pero de a poco, lentamente. Pero en esta fase número 2, concéntrense en no quedarse atrasados. ¿Ya? Así que nos vemos. Que estén bien. Hasta la próxima.